Buenas noches, hermanos, hermanas, amigos y amigas, aquí en la parroquia de la Ascensión de la Iglesia Española Reformada Episcopal, perteneciente a la Comunión Anglicana. El que os habla, el reverendo Miguel Ángel Pino, un día más en nuestro oficio vespertino, para tener este tiempo de reflexión de la palabra del Señor, este tiempo de liturgia y oración, para podernos encontrar nuevamente con el Señor. Seguimos con números de la pandemia bajando cada vez más, pero se abren incertidumbres graves y enormes. Y hoy precisamente queremos poner en el foco nuestra intención de oración, por decirlo de alguna manera, en los daños colaterales de la pandemia. Uno de ellos, aparte lógicamente de los efectos secundarios de la enfermedad, que muchas personas han padecido y de la cual pues ahora están padeciendo los efectos secundarios, personas que la han vivido de manera asintomática, no han tenido ningún síntoma, pero otras muchas que le ha quedado efectos secundarios. Queremos orar por estas personas, pero también queremos orar por otros daños colaterales, como es la cuestión de la economía. La economía que en España alcanza ya 4 millones de desempleados y 900.000 personas que están en una situación de espera, en lo que se ha llamado aquí los ERTES, una manera de estar, vamos a decir, sin trabajar, pero pudiendo cobrar algo por parte del Estado. Y se abre la incertidumbre y los economistas están hablando de que de esas 900.000 personas, por lo menos la mitad van a perder definitivamente sus puestos de trabajo. A eso se suma un montón de empresas que están cerrando, pequeñas, medianas, algunas grandes incluso, y eso abre una gran incertidumbre hacia un futuro económico, en el cual al final se cumple aquello que decimos de que los ricos cada día más ricos y los pobres cada día más pobres. Oremos, hermanos, en esta noche por esta intención de oración. Padre que estás en los cielos, que haces llover sobre justos e injustos, en esta noche queremos pedirte por todas aquellas personas que viven en la incertidumbre de su economía familiar diaria, por aquellos que perdieron sus trabajos y nunca los han recuperado, por aquellos que tenían unos ingresos fijos mensuales y ahora no los tienen, por aquellos que están con el sufrimiento, la ansiedad, esa agonía de no saber si finalmente regresarán o no a sus trabajos, y sobre todo por esas colas que se llaman aquí en España las colas del hambre, de tanta gente que, habiendo llevado vidas entre comillas normales, ahora se ven abocados a tener que ir a solicitar alimentos para poder sobrevivir. Padre, en esta noche ponemos en tus manos todas estas personas y te pedimos que de alguna manera u otra tú nos puedas ayudar a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Y damos comienzo, hermanos, a nuestra liturgia diciendo: en el nombre de nuestro Señor Jesucristo sea luz y paz. Amén. Desde el nacimiento del sol hasta donde se pone, sea alabado el nombre del Señor. Sea el nombre del Señor bendito desde ahora y para siempre. Oh Dios, cuyo nombre es bendito desde la salida del sol hasta su ocaso, llena de conocimiento nuestros corazones y abre nuestros labios en tu alabanza, para que como eres bendito con el debido honor por todos los siglos, así seas alabado de oriente a occidente por todas las naciones. Amén. Por tu misericordia, oh Dios nuestro, que eres bendito y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Leemos nuestro párrafo número 4 que dice: las obras de las manos del Señor son verdad y juicio, fieles son todos sus mandamientos. Oíd el resumen de nuestro Divino Maestro que ha hecho de los mandamientos de Dios. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Este es el primero y el grande mandamiento, y el segundo es semejante a este: amarás a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos pende toda la ley y los profetas. Y a nosotros, discípulos suyos, nos ha dado Jesús un mandamiento nuevo, diciendo: este es mi mandamiento, que os améis los unos a los otros, como yo os he amado. En esto conocerán todos que sois mis discípulos, si tuviereis amor los unos con los otros. Oremos, hermanos. Señor Jesucristo, sin cuya ayuda nada podemos hacer, vive en nosotros y capacítanos con tu gloria para que, llevando mucho fruto, demos gloria al Padre Celestial. Amén.
Hermanos muy amados, reconociendo con sinceridad cuán lejos estamos de haber cumplido fielmente la voluntad del Señor, venimos ahora con humildad a su presencia y con un corazón contrito confesamos todas nuestras faltas y errores con la seguridad de que Él oye nuestras oraciones. Y decimos todos juntos: Padre omnipotente y misericordioso, la confesión y la vergüenza no nos deja levantar nuestro rostro en tu presencia. Por eso, con humildad y dolor de corazón, confesamos que nos hemos desviado de tu sendero y como ovejas perdidas hemos andado descarriados fuera de tus caminos. Hemos seguido desordenadamente las intenciones y deseos de nuestro propio corazón. Hemos roto tus santos mandamientos. Además de no hacer lo que debíamos, hemos hecho lo que no estaba bien hacer y no hay en nosotros salud. Por eso, Señor, ten misericordia de nosotros, pobres pecadores. Perdona, oh Dios, a los que confiesan sus culpas, restaura a los que se arrepienten según tus promesas declaradas, a toda la humanidad en Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor Jesucristo, que tiene el poder de perdonar pecados sobre la tierra y que no excluye al pecador que a Él acude para salvación, oiga vuestros ruegos, perdone todos vuestros pecados y os conceda su Santo Espíritu para que vuestra vida sea de aquí en adelante pura y santa, hasta que seáis recibidos en el goce de su eterna gloria, en las mansiones del Padre Celestial. Amén. El Señor sea siempre con vosotros y con tu espíritu. Decimos nuestra lauda correspondiente al tiempo de la Cuaresma, que dice: Tú eres mi Dios y protector, ¿por qué me rechazaste? ¿Por qué debo andar triste y perseguido por mis enemigos? Que tu verdad sea nuestra luz. Dios mío, tú sabes que soy inocente y defiéndeme de los que no te aman, pues solo mienten y hacen lo malo. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Señor, abre nuestros labios y nuestra boca anunciará tu alabanza. Y vamos a abrir ahora nuestras Biblias para la lectura de un salmo, que va a ser un salmo muy cortito, el salmo número 100, una exhortación a la gratitud. Y dice así: Cantad alegres a Dios, habitantes de toda la tierra. Servid al Señor con alegría. Venid ante su presencia con regocijo. Reconoced que el Señor es Dios, Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos. Pueblo suyo somos y ovejas de su prado. Entrad por sus puertas con acción de gracia, por sus atrios con alabanza. Alabadle, bendecid su nombre, porque el Señor es bueno, para siempre su misericordia y su verdad por todas las generaciones. Gloria y honor al Padre y al Hijo y al Espíritu Santo, por los siglos de los siglos. Amén. Agradecimiento, alegría, alabanza, bendición. Qué palabra más hermosa y qué profundidad tiene este salmo que acabamos de leer. Hermanos, seguimos con nuestra reflexión que estamos haciendo del Evangelio según San Mateo. Vamos a leer hoy ya en el capítulo número 6. Estamos todavía, recordar que el capítulo 5, capítulo 6, capítulo 7 todavía tienen que ver con la enseñanza que dio Jesús en ese monte, en lo que se llama el Sermón de la Montaña. Hoy toca hablar de un tema también peliagudo. El Sermón de la Montaña fue un sermón realmente revolucionario por sus palabras y sobre todo por los retos que Jesús nos dejó. A tal grado que muchos estudiosos dicen poder cumplir a cabalidad el Sermón de la Montaña, las cosas que Jesús dijo, es una, vamos a decir, algo así como una utopía. O sea, es muy complicado poder poner en práctica todas las cosas que Jesús dijo. Y si hablábamos del amor al enemigo, peliagudo tema, hoy vamos a hablar de otro tema peliagudo, porque hoy hemos titulado este tema de reflexión de hoy, Dios o el dinero. Y esto lo podemos leer en Mateo, por si queréis abrir vuestras Biblias, Mateo capítulo 6, son 10 versículos, del 24 al 34. Lo voy a leer, como decía, estoy diciendo durante todos estos días. Resulta que estoy tratando de leerlo en otras versiones, porque estamos acostumbrados a las mismas de siempre, y una manera también de que a lo mejor algunas expresiones cambien un poquito y eso nos haga entender un poquito mejor todavía. Bueno, él dice así la palabra del Señor. Dijo Jesús a sus discípulos: Nadie puede estar al servicio de dos amos, porque despreciará a uno
y querrá al otro. O al contrario, se dedicará al primero y no hará caso del segundo. No podéis servir a Dios y al dinero. Por eso os digo, no estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo, pensando con qué os vais a vestir. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo que el vestido? Mirad a los pájaros, ni siembran, ni siegan, ni almacenan, y sin embargo vuestro Padre Celestial los alimenta. ¿No valéis vosotros más que ellos? ¿Quién de vosotros, a fuerza de agobiarse, podrá añadir una hora al tiempo de su vida? ¿Por qué os agobiáis por el vestido? Fijaos cómo crecen los lirios del campo, ni trabajan, ni hilan, y os digo que ni Salomón en todo su fasto estaba vestido como uno de ellos. Pues si a la hierba, que hoy está en el campo y mañana se quema en el horno, Dios la viste así, ¿no hará mucho más por vosotros, gente de poca fe? No andéis agobiados pensando qué vais a comer o qué vais a vestir. Los paganos se afanan por esas cosas. Ya sabe vuestro Padre del cielo que tenéis necesidad de todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia. Lo demás se os dará por añadidura. Por tanto, no os agobiéis por el mañana, porque el mañana traerá su propio agobio. A cada día le bastan sus disgustos. Así dice la palabra del Señor. ¿Dios o el dinero? Esa es la pregunta. Esa es la encrucijada, esa es la decisión, esa es la reflexión en esta tarde. Podemos decir, hermanos y hermanas, que uno de los gritos más firmes de Jesús, y al mismo tiempo, ¿por qué no decirlo de esta manera?, más escandaloso, está recogido por Mateo con estos términos. No podéis servir a Dios y al dinero. No podemos servir a Dios y al dinero. Llama la atención la expresión esta que acabamos de leer, que dice, los paganos se afanan por estas cosas. Los paganos eran los que creían en otros dioses. Entonces los que creen en otros dioses se afanan por esas cosas. Los cristianos no. Y claro, cuando uno mira la historia de la Iglesia, cuando uno mira la Iglesia en su actualidad y cómo se le rinde culto al dinero y cómo se le rinde culto al éxito y se le rinde culto a tener mucho y a nunca tener ya bastante, cuando me viene a la memoria telepredicadores de estos que salen en Estados Unidos y en otros países con sus aviones particulares, porque para poder predicar el Evangelio necesitan tener su propio avión para no tener que esperar las colas como hacen los demás humanos para subirse a un avión normal, sino que ellos necesitan, por el poco tiempo que tienen, poder volar de un lado para otro con sus propios aviones, etcétera, etcétera. Cuando tú ves el dinero que ganan los muy ricos que están ellos y los a veces pobres que están los que dan el dinero para que ellos estén ricos, me recuerdo de estas palabras de Jesús y digo, qué lejos están del reino de Dios, enfocando sus vidas de esta manera. El pensamiento de Jesús, hermano, es de una lógica aplastante. Fijaros, Dios no puede reinar entre nosotros sino preocupándose de todo y haciendo justicia a los que nadie le hace justicia. Por tanto, Dios solo puede ser servido por aquellos que promuevan la solidaridad y la fraternidad. En consecuencia, los ricos, los privilegiados, en el reino de Dios son llamados a compartir sus bienes con los necesitados. El padre que ama a todos sus hijos e hijas no puede ser servido por quien vive dominado por el dinero y olvidado de sus hermanos. ¿Cómo se puede ser rico con tanta necesidad como la que tenemos a nuestro alrededor? Es una incongruencia. ¿Y de qué le sirve esa riqueza a esas personas cuando uno mira las listas de las personas más ricas del mundo y dice, bueno, ¿y con ese dinero cuántas vidas pueden vivir a partir de ahora? Pues miles de vidas, porque ni ellos se gastan, no pueden ni siquiera gastarse el dinero que tienen, no tienen en qué poderse gastar el dinero que tienen. Y sin embargo hay tanta gente muriéndose de hambre. ¿Cómo una persona, es una interrogante que yo mismo me hago, cómo una persona con tantos millones en su cuenta corriente, sabiendo que su dinero pudiera ser, cuando pienso en las grandes familias multimillonarias, billonarias, más que multimillonarias, billonarias, que con su dinero podrían terminar con el hambre o terminar con muchas cosas, y sin embargo se van a la cama tan tranquilos y les da exactamente igual?
¿Qué pasa por su mente? ¿Qué argumentan? ¿Cómo se justifican ellos mismos? ¿Cuál es su idea? ¿En qué están pensando? Y evidentemente no tiene nada que ver con lo que es el cristianismo. Esto es una realidad. Y digo esto, hermanos, porque tengamos en cuenta que cuando Jesús se le acercó un joven rico, no sé si recordáis, este joven rico pareciera que hubiera hecho todo lo necesario para ser salvado, pero aún así le preguntó a Jesús, ¿qué hace falta para heredar la vida eterna? Y entonces él se justificó y he hecho esto, y he hecho aquello, he hecho lo demás allá. Entonces Jesús da en el clavo y le dice, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres. ¿Y qué hizo ese joven rico? Se dio la vuelta muy triste, agachó la cabeza y no siguió a Jesús. Porque dice la explicación del Evangelio que tenía mucho dinero, muchos bienes. Entonces fíjate, hay una contradicción entre tener muchos bienes y poder seguir a Jesús. Claro, desde el punto de vista del Evangelio, ¿cuál es el problema? Que como consecuencia, aquellos que son ricos, aquellos que son privilegiados, son llamados a compartir sus bienes con los necesitados. El padre que ama a todos sus hijos, a todas sus hijas, como he dicho antes, no puede ser servido por aquellos que viven dominados por el dinero. Precisamente por eso Jesús hace una condena muy dura a lo largo de su vida a aquellos que acaparan, aquellos que poseen más de lo necesario para vivir, sin preocuparse de los que junto a ellos padecen necesidad. Mientras siga habiendo pobre, mientras siga habiendo necesitado, toda la riqueza que la persona acapara para sí misma, sin necesidad, es injusta. Jesús lo dice así de claro. Es una riqueza injusta. ¿Por qué? ¿Por qué es injusta? Porque está privando a otros de lo que necesitan. En el fondo, la riqueza de algunos solo puede mantenerse y crecer a costa de la pobreza de otros. Esa es la realidad mundial en la que estamos viviendo actualmente. Por eso, quien se afana por acrecentar su propio capital sin preocuparse de los necesitados está impidiendo que puedan hacer una sociedad fraterna querida por Dios. O se sirve al Dios que quiere fraternidad entre todos sus hijos, o se sirve al propio interés económico. Esa es la encrucijada. De nada nos sirve afirmar que uno vive en una actitud de desapego interior de unos bienes que disfruta cómodamente, sin mayor preocupación por los demás. Eso no es verdad. Cuando uno tiene espíritu de pobre y verdadero desapego interior, busca compartir de alguna manera lo que tiene para liberar a los necesitados de una pobreza deshumanizadora. Y no sirve tampoco pensar que a los ricos siempre son los otros. Muchos de nosotros lo somos, en un grado u otro. Pensar que rico puede ser en definitiva el que sigue teniendo solo para sí más de lo que necesita, mientras otros carecen incluso hasta de lo indispensable. Algo está fallando en nuestra vida cristiana cuando somos capaces de vivir, vamos a decirlo así, disfrutando despreocupadamente de nuestras cosas sin sentirnos jamás llamados por ese mensaje de Jesús y las necesidades de los pobres. Y esto nos lleva a hablar, hermanos, de una manera metafórica del becerro de oro. Fijaros, en aquellos países llamados libres de Occidente, resulta de que somos más esclavos que nunca de un capitalismo sin entraña, que para procurar el bienestar relativo de 1.000 millones de personas, que son los de los países libres, no duda en condenar a la miseria a los otros 4.500 millones que pueblan la Tierra. Bueno, en realidad serían 5.000 ya 5.000 millones, creo que estamos por los 6.000. Los datos nos dicen que poco a poco, pero de manera inexorable, lo que está sucediendo cada vez más es que el pastel a repartir se está repartiendo cada vez entre menos bocas. Esa es la realidad. Fijaros qué curioso, aquella Europa que hace unos años ofrecía acogida generosa a los trabajadores extranjeros que llegaban a realizar trabajos que nadie quería, que son la mayoría de los inmigrantes, hermanos y hermanas. Esta es la gran mentira que tenemos desde la gente que son racistas, reconozcámoslo así. Los inmigrantes no vienen a quitarle el trabajo a nadie, porque el trabajo que hacen los inmigrantes precisamente es ese trabajo que los nacionales no queremos hacer. Yo cuando hablo de los inmigrantes
cuando yo voy andando por la calle, me llama mucho la atención, en la zona donde yo vivo, que cuántas cuidadoras, sobre todo ellas, y muchas de ellas latinoamericanas, o evidentemente extranjeras, están cuidando a nuestros, no voy a decir a nuestros abuelitos y a nuestras abuelitas. Y curiosamente, yo siempre que será coincidencia, pero yo vivo cerca, bueno, muy cerca de la plaza del ayuntamiento en Dos Hermanas, una plaza muy bonita, y ahí se sientan a tomar el sol y se sientan con los ancianitos. Y sinceramente, hermanos, yo veo que los tratan con un cariño, con una dulzura, con una paciencia, hermanos, que no os podéis ni imaginar. Y será casualidad que todos los que a mí me tocan son los que son muy buenos cuidadores, será la casualidad. Pero no hemos parado a pensar, si no tuviéramos a esa gente cuidando a nuestros abuelitos, ¿quién los cuidaría? Porque si consiguen esos trabajos es precisamente porque están dispuestos a hacer ese tipo de trabajo que sinceramente es muy esclavo. Y esa es la realidad. O los que van a recoger las cosechas en los campos. Estaríamos dispuestos a volver otra vez a coger naranja, a coger fresas, etcétera, etcétera. Entonces tenemos, hermanos, curiosamente, a esta Europa que hace unos años le ofrecía una acogida generosa a esos trabajadores extranjeros que llegaban a realizar trabajos que nadie quería, nos encontramos que hoy está dictando leyes de extranjería que consigan poner algo así como barreras infranqueables a los hambrientos, que nosotros mismos estamos contribuyendo, esta es la paradoja, que nosotros mismos contribuimos a crear en el mundo. Cuando uno conoce las historias, y hasta películas han hecho, de ese recorrido que tienen que hacer muchas veces los subsaharianos, los sudafricanos, los centroafricanos, que vienen caminando por desiertos y por selvas, andando, viendo como muchos de sus compañeros van cayendo muertos porque no soportan el clima o no soportan el esfuerzo, que luego llegan a un lugar y tienen que pagar unas cantidades enormes para que los puedan pasar en unas barcas, que a lo mejor esas barcas terminan quedándose en el mar y muriendo en el mar, y no sabemos los miles que infelizmente habrán muerto en el mar. Estoy hablando del caso de España. Entonces te das cuenta de que, bueno, ¿a quién le importa en Europa que los dos continentes enteros, vamos a decirlo así, África, América Latina, tengan hoy un nivel de vida más bajo que hace 10 años? Estos son los datos. Un nivel más bajo que hace 10 años. ¿Quién se va a preocupar en Europa, en la que se sigue creciendo al rechazo racista, a veces de manera descarada y casi siempre maquillada de mil formas diferentes? ¿Quién se va a preocupar por esos 14 millones de niños que mueren de hambre cada año? 14 millones de niños que mueren cada año de hambre, no de pandemia, de hambre. Pero desgraciadamente nos vamos habituando a contemplar bien tranquilitos desde nuestros sillones cómo son expulsados esos albaneses enfermos, hambrientos, desesperados que llegan a los puertos italianos. Nadie parece reaccionar con demasiada convicción ante el espectáculo de los africanos que, como digo, intentan esa travesía imposible para acabar en el fondo del mar. Y hermanos, aquí la Iglesia no puede hoy anunciar el Evangelio en Europa sin que desenmascare esa inhumanidad, sin que plantee preguntas que apenas nadie se quiere hacer. ¿Por qué hay personas que se mueren de hambre? Por ejemplo, una pregunta. ¿Por qué hay personas que se mueren de hambre si Dios ha puesto en nuestras manos una tierra que tiene recursos suficientes para todo? ¿Cómo puede ser que haya gente que se mueran de hambre si nuestra tierra tiene recursos sobrados para todos? ¿Por qué tenemos que ser competitivos antes que humanos? ¿Por qué primero es competir y luego ser humano? ¿Por qué la competitividad tiene que marcar las relaciones entre las personas y entre los pueblos y no la solidaridad? ¿Por qué hemos de aceptar como algo lógico e inevitable un sistema económico
que para lograr el mayor bienestar de algunos lo consigue a base de hundir a tantas víctimas en la pobreza y en la marginación. ¿Por qué hemos de seguir alimentando el consumismo como una filosofía de la vida si está provocando en nosotros una espiral insaciable de necesidades artificiales que finalmente nos vacía de espíritu y de sensibilidad humanitaria? ¿Por qué hemos de seguir desarrollando ese culto al dinero como el único Dios que nos ofrece seguridad, poder y felicidad? ¿Es esta acaso la nueva religión que hará progresar al hombre de hoy hacia niveles de mayor humanidad? Y esto, hermanos y hermanas, no son preguntas para otros. Cada uno las hemos de escuchar en nuestra propia conciencia como un eco de aquellas palabras de Jesús cuando dijo: no podéis servir a Dios y al dinero. Y estamos, hermanos, en una sociedad que solo piensa en hacer dinero. Y poca gente es consciente del daño que provocan en muchas personas algunos criterios y algunas pautas de actuación que la economía actual considera como valores indiscutibles. Luis González Carvajal los considera y los define de esta manera, hablando de ellos como los demonios de la economía, que andan sueltos entre nosotros. Hablemos de ello. El primero sería el rendimiento. Durante muchos años los seres humanos han tenido el sentido común suficiente como para no trabajar más que lo preciso para llevar una vida satisfactoria. El capitalismo moderno, contrariamente, ha elevado el trabajo al sentido de la vida. Benjamin Franklin dijo una famosa frase: el tiempo es oro. Quien no lo aprovecha para ganar está perdiendo su vida. Y muchas vidas están dedicadas a eso. Sin duda, ese afán de rendimiento ha contribuido al progreso material de la humanidad, es verdad, pero cada vez más hay personas dañadas por el exceso de trabajo. Se crea más riqueza, pero ¿somos de verdad más felices? Por otra parte, se va olvidando el disfrute de actividades que nos resultan productivas, cosas que hacemos no para producir. ¿Qué sentido puede tener, por ejemplo, la contemplación estética? ¿A quién se le ocurriría pensar qué tiene de gracioso sentarse delante de un cuadro a observarlo, a mirarlo? Algunos dirían: el tiempo es oro, no me puedo parar, tengo que producir, tengo que trabajar, tengo que ganar, tengo que hacer. Y claro, ¿para qué puede servir incluso cultivar una amistad, leer una poesía? Y llegado a este punto podemos llegar a decir incluso, hermano, y este es el peligro terrible, ¿qué utilidad puede tener la oración? Sentarnos callados delante del Señor. El segundo demonio es el de la obsesión por acumular dinero. Todos sabemos que el dinero comenzó siendo un medio inteligente que medía el valor de las cosas y facilitaba los intercambios. Cuando originalmente había la economía de intercambio. Yo te doy una gallina y tú me das a mí una bandeja de manzana, un ejemplo. Y había una comunidad, una manera de intercambiar, una economía de intercambio. Pero luego llegó el dinero. Hoy, sin embargo, hacer dinero es para muchos como una especie de deber, de obligación. Porque pareciera que es difícil que tú llegues a ser alguien si no se tiene un poder económico. Nos vamos al poder. Muy emparentado con este último demonio está también el de la competencia. Lo decisivo para bastantes personas es competir para ser superior a los demás rivales. Eso pasa también incluso en las mismas iglesias. Nosotros tenemos no sé cuántos miembros y competimos para conseguir tener más miembros que la otra iglesia. Es innegable que una sana dosis de competitividad puede tener algunos aspectos beneficiosos, pero cuando una sociedad funciona motivada casi exclusivamente por la rivalidad, las personas corren el riesgo de deshumanizarse y finalmente se deshumanizan, pues la vida se convierte en algo así como una especie de una carrera donde lo importante es quién tiene más éxito que el otro. Hace algunos años el filósofo Emmanuel Mounier describía así
a la persona burguesa occidental. Lo voy a leer, cito lo que él decía. Dice: un tipo de hombre absolutamente vacío de todo misterio, del sentido del ser y del sentido del amor, del sufrimiento y de la alegría, dedicado a la felicidad y a la seguridad, barnizado en las zonas más altas con una capa de cortesía, de buen humor y virtud de raza, pero por abajo emparedado entre la lectura sonolienta del periódico, las reivindicaciones profesionales, el aburrimiento de los domingos y la obsesión por figurar. Hermanos y hermanas, para Jesús, el Jesús que conocemos nosotros en los evangelios, para Jesús la vida es otra cosa. Sus palabras nos invitan a vivir un horizonte diferente. No podéis servir a Dios y al dinero. No estéis agobiados por la vida pensando qué vais a comer, ni por el cuerpo pensando con qué os vais a vestir. Buscad sobre todo el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. El consumismo penetra en nosotros de forma sutil. Nadie elige esta manera de vivir después de un proceso de reflexión. Nos vamos sumergiendo en ella, víctimas de una seducción casi consciente. El ingenio de la publicidad, el atractivo de las modas van captando suavemente nuestra voluntad. Al final, parece que fuera imposible vivir de una manera diferente al que nos imponen desde los medios. No hay que pensar mucho para saber cómo actuar. El proyecto de vida para la mayoría de la gente es muy sencillo, se podría definir así: trabajar para ganar el dinero que necesitamos para poder disfrutar de unos periodos de tiempo, un fin de semana, unas vacaciones, en los que se gasta el dinero anteriormente ganado y se recuperan las fuerzas para otra vez volver a trabajar. El consumismo se ha convertido algo así como en una especie de la nueva religión del hombre moderno. La meta absoluta consiste en poseer, en disfrutar. Para ello es necesario trabajar y ganar dinero. Los practicantes acuden fielmente a su compra semanal. Esos que van a los supermercados, a las grandes superficies semanalmente, se viven con devoción intensa las grandes fiestas, las navidades, los reyes, las vacaciones, las bodas, el día del padre, el día de la madre, los cumpleaños. Y todo nos lleva al consumismo. No es fácil liberarse de esa esclavitud del consumismo. Como decía el psiquiatra Erich Fromm, el hombre puede ser un esclavo sin cadenas. Y el consumismo no ha hecho sino desplazar las cadenas del exterior al interior. Por dentro estamos encadenados a un sinfín de caprichos y de falsas ilusiones. Estas cadenas interiores son más fuertes que las que se ven por fuera. ¿Cómo liberarse de esa esclavitud si vivimos creyendo que somos libres? Esa es una cuestión a reflexionar, a meditar. Nuestra vida es insensata. La obesidad y la anorexia que se dan en no pocas personas son una imagen gráfica del aletargamiento y de la pérdida de vitalidad de muchos espíritus. Tenemos de todo y carecemos de paz y de alegría interior. Queremos vivir triunfando, pero somos cómplices de la miseria y del hambre de muchas personas. Inmersos en una sociedad del bienestar. Nos preocupamos de seleccionar el restaurante a donde queremos ir a comer, la calidad del vino que vamos a beber o la marca de nuestro atuendo. Jesús tenía su manera de ver las cosas. Es importante pensar en lo que vais a comer, lo que vais a beber o con que os vais a vestir. Pero no viváis obsesionados por todo eso. Sobre todo, buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. Hermano, somos españoles, vivimos en Europa, pero no podemos mirar solo a Europa. Cuando las personas sufren en exceso, suelen quedar mudas. La opresión las deja sin palabras. No son capaces de gritar su protesta o de articular su defensa. Su queja solo es un gemido. No se me puede olvidar la dignidad de una niña en Siria con tan solo 6 años
que un periodista la ve en la calle sola, con una sonrisa preciosa, y en un momento de la conversación la niña está contenta porque la están entrevistando por la televisión, y en un momento de la entrevista no sé cómo el periodista le hace una pregunta y ella responde, y entonces se le cambia la cara completamente y se le pone la cara con una tristeza profunda, interior, tremenda, y dice: desde ayer no he comido nada. Y la niña lo dice con una dignidad, con 6 años, sin pedir nada, sin quejarse de nada, sino simplemente explicándole al periodista su situación. Y esa realidad es la que podemos ver a lo largo de todo el mundo, en tantos lugares. Esas voces de niños, millones de niños explotados como esclavos en su trabajo, o esos millones de mujeres violentadas, humilladas de 1000 formas en su dignidad. Esa es la voz de los pueblos que se consumen en el hambre y en la miseria. Hambre y miseria. Y esas cosas no aparecen mucho en la radio o en la televisión. No las vamos a ver ni siquiera en los espacios de publicidad. Ese es otro mundo. Un mundo del que nadie quiere mirar, del que nadie se quiere acordar. Nadie les hace entrevistas en los semanarios de moda, ni los vamos a ver pronunciando discursos en foros internacionales, en muy rara ocasión. Hermanos, hermanas, estamos frente al gemido de los últimos de la tierra. Lo escucharemos cada uno de nosotros en el fondo de nuestra conciencia, y ya os digo que no es fácil. Porque para oír esa voz, lo primero que queremos es querer oírla, prestar atención al sufrimiento y la impotencia de esos seres, ser sensible a la injusticia y al abuso que reinan en el mundo. Es necesario además desoír otros mensajes que nos invitan a seguir pensando en nuestro propio y en nuestro único, en nuestro solo bienestar. No hacer caso de las voces que nos incitan a vivir encerrados en nuestro pequeño mundo feliz, indiferentes al dolor, indiferentes a la destrucción de los últimos. Pero sobre todo la Iglesia, los cristianos, tenemos que considerar la posibilidad de arriesgarnos, porque si se escucha de verdad la voz de los que sufren, ya no se puede vivir de cualquier manera. Se necesita hacer algo, plantearnos cómo se puede compartir más y mejor lo que tenemos los ricos del mundo, colaborar en proyectos de desarrollo, apoyar campañas en favor de los pueblos pobres de la tierra. La intensidad con que se vive entre nosotros la crisis económica no ha de impedir a nuestra Iglesia desarrollar la solidaridad con los pueblos, con esos pueblos que en realidad han sido empobrecidos por nosotros mismos. No podemos mirar solo a Europa. El Espíritu de Cristo nos interpela desde los pobres y desde los hambrientos de la tierra. Hermanos y hermanas, nada hay más importante, nada hay más decisivo en la vida de un verdadero discípulo del Señor, ni en los proyectos de una iglesia fiel a su Señor. Lo primero debería de ser que podamos buscar una vida más digna, más dichosa para todos. Como dice Jesús, todo lo demás viene después. Nos lo recuerdan una vez más las palabras de Jesús. Buscad el reino de Dios y su justicia, y lo demás se os dará por añadidura. En el Nuevo Testamento, con esto termino, se nos cuenta cómo en un determinado momento los hermanos de Jerusalén sufrieron de un tiempo de
de pobreza, de crisis muy grande, y entonces echaron mano de la solidaridad de las iglesias de otros lugares. Una de las razones por las que Pablo iba a Jerusalén era para entregar la ofrenda que habían recogido en diferentes iglesias de diferentes lugares para los santos de Jerusalén. Ya en la primera iglesia, con sus crisis económicas, ese servicio que daban a las viudas y les servían las mesas y les daban de comer, eran claras referencias a cómo ellos siguieron siendo discípulos de su Maestro Jesús. Y cómo en los primeros tiempos se nos cuenta cómo vendían sus propiedades y las ponían a los pies de los apóstoles para que fueran repartidas entre los pobres. Ahí tenemos el ejemplo de Bernabé, que vendió una propiedad que tenía en la isla de Chipre, de la cual era el autóctono, y con lo que le dieron puso el dinero, la cantidad, a los pies de los apóstoles. Lo vemos en la iglesia primitiva. Cómo se ayudaba a las viudas, cómo se ayudaba a los pobres, cómo se ayudaba a los huérfanos. Hermanos y hermanas, rompamos la dureza del corazón de la sociedad de consumo, que nos insensibiliza contra el sufrimiento ajeno, y por lo menos, oremos un poco más por todas estas personas que sufren tanto. Y además de orar, aprendamos a bendecir a las personas que lo necesitan. A lo mejor tenemos que aprender a vivir con menos y descubrimos que no hace falta tanto para poder llevar una vida dichosa y para poder llevar una vida feliz. Y en España diríamos, de una manera muy típica, a lo mejor hay que comer menos jamón y un poquito más de chope o mortadela, pero ser más felices y dedicarnos más a buscar el reino de Dios y su justicia, sabiendo de que nuestro Padre Celestial nos dará todas las cosas. Estaba yo un día con un hermano en una finca, precisamente por la zona, quiero recordar, estaba por Camas más o menos, la parte de atrás, era así como una medio montañita echada hacia abajo, y tenía sembrado árboles frutales, y tenía sembrados también como una pequeña huerta, pero tenía, calculo, unas 20 o 30 higueras. Y estaba yo pensando, cuando yo veía la manera en que iba paseando por las higueras y le iba quitando higos pequeñitos para que los higos buenos crecieran mucho más grandes, mucho más fuertes, y iba quitándole las hojas a las higueras para que toda la savia se fuera para la fruta y no se perdiera tanto en las hojas. Y yo estaba viendo a este hombre y estaba diciendo, qué cuidado tan exquisito tienen estas higueras. Y él me contaba orgulloso de que las higueras tenían, no sé, 60, 70, 80 años. Y yo pensé, la providencia divina que ha procurado hortelanos para que cuiden a las higueras, para que las higueras estén dando su fruto. ¿Cómo es la providencia divina? Es un misterio. Es realmente una maravilla. Si no hubiera habido personas que cuidaran a esas higueras, las ramas habrían crecido en exceso y al final los frutos que estarían dando serían ridículos. Pero como han sido cuidadas de una manera esmerada, los frutos que daban eran realmente impresionantes. Y hoy nos recuerda la meditación. El Señor nos cuida, hermano. El Señor nos cuida. Así que busquemos primeramente el reino de Dios y su justicia, sabiendo que porque Dios nos cuida, Él nos va a dar todo lo que necesitemos. Amén. Así declaramos en esta noche diciendo, oh Señor, santifícanos en tu verdad, tu palabra es la verdad. Amén. Vamos a decir todos juntos la oración que nuestro Maestro nos enseñó a decir. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre,
venga tu reino, hágase tu voluntad como en el cielo, así también en la tierra. Danos nuestro pan de cada día y perdónanos nuestras deudas, así como nosotros perdonamos a nuestros deudores. Y no nos dejes caer en la tentación, mas líbranos del mal. Amén. Líbranos del mal y confírmanos en tu temor, con toda obra buena, oh Trinidad, Dios nuestro, que eres bendito, y vives y gobiernas todas las cosas por los siglos de los siglos. Amén. Señor, muéstranos tu misericordia y danos tu salud, llena a tus ministros de virtudes y da alegría a tu pueblo escogido. Acuérdate siempre de esta congregación que tú has poseído desde el principio. Oh Dios, purifica nuestros corazones y no quites de nosotros tu Santo Espíritu. Por la tarde, de mañana y al mediodía, justo es, oh Señor, que te alabemos. Señor Dios omnipotente, que de la tarde, la mañana y el mediodía has hecho un día solo, y has mandado al sol que conozca su ocaso. Abre, te rogamos, las tinieblas de nuestros corazones y brillando tú en ellos, te conozcamos como Dios verdadero y luz eterna. Hermanos y hermanas, la solemnidad ha terminado. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo sean aceptadas con paz nuestras peticiones y alabanza. Gracias sean dadas a Dios. Amén. Y la paz que al subir a los cielos dejó Jesús a sus discípulos sea siempre con vosotros en toda su plenitud. Y la bendición de Dios el Padre Omnipotente y del Hijo y del Espíritu Santo descienda sobre vosotros y more en vosotros eternamente. Amén. Amén, hermanos, pues así terminamos. Mañana seguimos con más reflexiones de este Evangelio de San Mateo que nos da para tanto. Y mañana vamos a hablar de un tema precioso que se titula Construir sobre la roca. Aprendamos a construir sobre la roca. ¿Quién es la roca? Bueno, pues mañana vamos a ver este tema tan maravilloso. Que el Señor os bendiga mucho, que os llene con su palabra, que os ayude en la oración, que su presencia esté siempre con vosotros y que experimentéis a este Dios nuestro, que es un Dios vivo, un Dios grande, un Dios lleno de amor. Amén. Hasta mañana.